¿Cómo es posible que un Dios amoroso y todopoderoso permita el sufrimiento? Esta es una pregunta que invade cada rincón de la mente humana cuando nos enfrentamos a las tragedias más desgarradoras. Y pocas son tan impactantes como el terremoto que devastó Haití en enero del 2010. Un país ya marcado por la pobreza, la vulnerabilidad y la lucha constante por sobrevivir, fue sacudido por un desastre que dejó aproximadamente 300,000 vidas perdidas, miles de familias destruidas y una nación sumida en el caos. Ante un evento de esta magnitud, resulta inevitable mirar al cielo y preguntarnos, ¿dónde estaba Dios? ¿Qué hacía Dios mientras Haití se derrumbaba? Pero tal vez la pregunta no debería ser ¿dónde estaba Dios?, sino ¿cómo actúa Dios en medio del sufrimiento? Porque si algo nos enseña la Biblia es que, incluso en las circunstancias más oscuras, Dios está presente. El terremoto en Haití no solo fue un desastre natural, fue un golpe al corazón de quienes creen en un Dios misericordioso. Muchos aseguraron que Dios había abandonado al pueblo haitiano, que Él había cerrado los ojos y dejado que el caos reinara. Sin embargo, ¿es eso cierto? Las Escrituras nos muestran que el sufrimiento, por más incomprensible que pueda parecer, tiene un propósito en la visión eterna de Dios. Como dice en Romanos capítulo 8, versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pero, ¿cómo puedes hablar de propósito ante tanta devastación? ¿Cómo enseñar a las personas que perdieron todo que Dios aún está con ellos, que Él no ha desviado su mirada? Estos son los misterios que exploraremos hoy. Vamos a profundizar en las Escrituras, a escuchar la voz de Dios en medio del ruido y la confusión, y a reflexionar sobre cómo su mano se mueve incluso en los lugares donde aparentemente reina el dolor. Este no será un viaje fácil, pero juntos trataremos de descubrir cómo Dios puede trabajar incluso en las peores tragedias, y cómo el sufrimiento puede convertirse en un camino hacia la fe y la restauración. Porque si algo nos recuerda la cruz de Cristo, es que el sufrimiento, en las manos de Dios, nunca es el final, sino el inicio de algo mucho más profundo, más grandioso. El terremoto que estremeció Haití el 12 de enero de 2010 no fue simplemente un evento geológico. No se trató solo de placas tectónicas moviéndose. Fue un testimonio del nivel de fragilidad en el que vive nuestra humanidad. En solo 35 segundos, una nación entera fue lanzada al abismo. Edificios colapsaron como si estuvieran hechos de papel. La tierra rugió, y con ese rugido, miles de personas conocieron el rostro de la muerte. El epicentro no estaba únicamente en el suelo, estaba en las almas de quienes clamaban desesperadamente: Dios, ¿por qué? Pero la Biblia es clara en hablar de cómo Dios permite y utiliza el sufrimiento. Un ejemplo perfecto se encuentra en Job. En Job capítulo 1, versículo 21, Job dice estas palabras impactantes tras perderlo todo: Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Es difícil imaginar a alguien alabando a Dios en medio de tal dolor, pero Job entendió que el propósito de Dios va más allá de nuestro entendimiento humano limitado. ¿Puede este mismo principio aplicarse a Haití? Dios quitó algo con este terremoto para mostrar algo más profundo. Jesús mismo habló de tragedias cuando se le preguntó acerca del colapso de una torre en Siloé, que mató a 18 personas. En Lucas capítulo 13, versículos 4 y 5, él dice: «O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé, y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente». ¿Qué significa esto? En lugar de centrarse en la tragedia como un castigo, Jesús nos hace mirar hacia la necesidad de arrepentimiento, hacia la salvación que proviene de Dios. Pero, ¿dónde estaba Dios en Haití? La respuesta podría estar en el acto mismo de ser la esperanza en medio de la desesperación. En el libro de Salmos capítulo 34, versículo 18, leemos: «Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu». Esto no significa que Dios celebró el sufrimiento, ni que lo causó. Significa que Dios estaba allí, cercano al pueblo haitiano, llorando con ellos, sosteniéndolos en los momentos más críticos. A través de los hospitales de campaña que llegaron para atender a los heridos, a través de los pastores que ministraron a las almas perdidas entre los escombros, a través de cada mano que ayudó a levantar a otro del polvo, Dios estaba presente. Dios no borró de inmediato las consecuencias del terremoto. No hizo que, mágicamente, los escombros desaparecieran ni que las familias se reunieran al instante.
¿Por qué? Esta es una pregunta que puede consumirnos. Pero debemos recordar Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Haití, al igual que tantos otros desastres que golpean la tierra, nos muestra que no podemos comprender completamente el plan de Dios, pero podemos confiar en que Él tiene un plan y todos los eventos, aun los más dolorosos, están contemplados en su soberanía. Dios también nos llama a actuar en medio del sufrimiento. A través de ese terremoto, se tocaron corazones de cristianos en todo el mundo que se movilizaron para enviar ayuda, recursos, oración y amor al pueblo haitiano. La Escritura plantea un llamado claro en Gálatas capítulo 6, versículo 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Cruz Roja, misiones cristianas, iglesias locales y extranjeras, todos se unieron para ser ese recordatorio tangible de que Dios no había abandonado a Haití, porque su iglesia estaba en acción. Hasta aquí, llevamos una reflexión poderosa sobre cómo Dios estuvo presente en Haití, incluso cuando parecía que reinaba el caos. Pero el tema va más allá. Dios, en medio del sufrimiento, no solo consuela, también transforma. Usa las tragedias para redirigir nuestros corazones hacia Él, para recordarnos nuestra fragilidad, y para despertar en nosotros el deseo de arrepentimiento y comunión con Él. El terremoto de Haití, aunque devastador, reveló verdades profundas sobre la fragilidad de la humanidad y la necesidad de depender completamente de Dios. Cuando enfrentamos tragedias de esta magnitud, nuestra primera reacción suele ser buscar culpables o explicaciones lógicas. ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Qué hemos hecho para merecerlo? Pero estas preguntas, aunque naturales, nos empujan hacia una dirección peligrosa: ver a Dios como un juez desaperado que reparte castigos aleatorios. La Biblia, por el contrario, nos lleva hacia una perspectiva completamente diferente. Nos enseña que Dios no está ausente ni indiferente en medio del sufrimiento, sino que su presencia puede sentirse con más fuerza en los momentos de mayor aflicción. En Habacuc capítulo 3, versículo 17 al 18, encontramos una joya de fe que parece desafiar toda lógica humana. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Este versículo no minimiza el sufrimiento, no lo ignora ni lo niega, sino que lo enfrenta colocando la esperanza en Dios. Haití, después del terremoto, fue una higuera sin fruto, un olivo sin producción, una nación despojada de todo lo esencial. Pero aún en ese estado, la fe permaneció viva. Iglesias enteras se reunieron en los campos abiertos, entre escombros, para alabar a Dios. Porque el verdadero consuelo no viene de entender las razones del dolor, sino de confiar en el carácter de Dios. Dios también es quien restaura. No siempre lo hace en el tiempo que nosotros desearíamos, pero Él tiene un propósito eterno en todo lo que permite. Joel capítulo 2, versículo 25 dice: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Este pasaje habla de la promesa de restauración de Dios para Israel, una promesa que también podemos reclamar hoy. Dios tiene el poder de tomar incluso los momentos más oscuros y transformarlos en oportunidades de redención y gloria. Pero, ¿cómo trabaja Dios en estas circunstancias prácticas? Haití se convirtió en un epicentro de acción misionera. Evangelistas y pastores de todo el mundo llegaron para predicar el Evangelio, no solo con palabras, sino con hechos. Proporcionaron comida, agua limpia, refugio y atención médica. En cada acto de amor, el pueblo haitiano vio una muestra del amor de Cristo. En Mateo capítulo 25, versículo 40, Jesús nos dice: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Es aquí donde vemos a Dios en acción, en las manos que sirven, en las voces que oran, y en los corazones que se rompen por compasión. El sufrimiento también tiene la capacidad de actuar como un megáfono espiritual que despierta a las almas dormidas. En Haití, muchos testigos relatan cómo este terremoto, aunque trágico, llevó a numerosos individuos a buscar a Dios con mayor intensidad. En medio de los escombros, las personas comenzaron a reflexionar sobre la eternidad, sobre su relación con el Creador y sobre las prioridades de la vida.
Una de las imágenes más impactantes de esta tragedia fue la de grupos de personas reunidas en oración durante las noches, cantando himnos al Señor. En medio de la oscuridad, la luz de la fe brilló más fuerte que nunca. Esto nos lleva al mensaje central del Evangelio: Dios no está ciego al sufrimiento humano. De hecho, Él mismo lo experimentó en la forma más extrema posible a través de Jesús, quien murió en la cruz para rescatar nuestras almas. Isaías capítulo 53, versículo 3 describe a Cristo como despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Jesús sabe lo que es sufrir, no desde lejos, sino en carne propia. Y por eso, Él puede caminar junto a nosotros en nuestros momentos más oscuros, susurrándonos que el sufrimiento no tiene la última palabra. En Haití, vimos cómo la iglesia local y la global respondieron al llamado de ser las manos y pies de Cristo. Aunque no podemos mitigar completamente el dolor de las personas afectadas, podemos recordarles que no están solos. En 2 Corintios capítulo 1, versículo 4, el apóstol Pablo dice que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. En otras palabras, aquellos que han recibido el consuelo de Dios están llamados a ser portadores de consuelo para otros. El terremoto en Haití también nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia fe. ¿Dependemos de Dios únicamente en los momentos buenos? ¿O lo buscamos también en los valles oscuros, cuando todo parece perdido? La historia de Haití nos invita a reevaluar nuestra confianza en Dios y a preguntarnos si realmente creemos en su soberanía y bondad, incluso cuando no entendemos su propósito. Con este enfoque, hemos explorado cómo el sufrimiento puede ser un instrumento en las manos de Dios para moldearnos, transformarnos y llevarnos más cerca de Él. Hemos visto cómo Dios estuvo presente en Haití, no solo en los milagros visibles de rescate y provisión, sino también en la transformación espiritual de aquellos que se volvieron a Él en medio de la tragedia. El terremoto en Haití es un recordatorio doloroso, pero necesario, de que vivimos en un mundo caído, un mundo que desde el pecado original en el jardín del Edén está sujeto a la corrupción, al dolor y a la muerte. Sin embargo, la promesa del Evangelio es que Dios no ha abandonado su creación. Aunque el sufrimiento físico es una realidad innegable, la esperanza de la redención eterna brilla más luminosa que cualquier tragedia. Jesús mismo dijo en Juan capítulo 16, versículo 33, «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Cuando reflexionamos sobre el terremoto en Haití, estamos obligados a mirar más allá de los escombros físicos y enfocarnos en los escombros espirituales que Dios está dispuesto a reconstruir. Haití no es solo una nación geográfica, es un símbolo de nuestra humanidad, frágil, rota por el pecado y necesitada desesperadamente de redención. En cada terremoto, ya sea literal o figurado, Dios nos invita a reenfocar nuestra confianza en Él como el ancla de nuestras almas. Hebreos capítulo 6, versículo 19 dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. Dios no evita las tormentas, pero nos asegura su presencia en medio de ellas. En el caso de Haití, es difícil no cuestionar. Pero es precisamente en estas preguntas honestas donde comienza el camino hacia la fe madura. El salmista, en el Salmo capítulo 22, versículo 1, clama, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este es el mismo grito que Jesús expresó en la cruz. Y, sin embargo, tanto el salmista como Jesús demuestran una fe que persiste incluso en la desolación. El hecho de que podamos cuestionar a Dios es un testimonio de su cercanía. No es un Dios distante ni insensible, Él está ahí, escuchando, abrazando nuestras preguntas y transformándolas en confianza a medida que profundizamos en su carácter. ¿Por qué permite Dios el sufrimiento? Esta es una de las preguntas más desafiantes de la teología cristiana. No tenemos todas las respuestas, y probablemente nunca las tendremos del todo mientras estemos en este lado de la eternidad. Sin embargo, la Biblia proporciona destellos. En Romanos capítulo 5, versículos del 3 al 5, el apóstol Pablo escribe, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Haití, a pesar de su desesperación, también evidenció esperanza.
esperanza en un Dios que reconstruye el carácter, la fe y las comunidades. Es importante también recordar que el sufrimiento no es un castigo colectivo. Haití no sufrió porque su pueblo fuera particularmente malvado o porque estuvieran más lejos de Dios que otras naciones. En Lucas capítulo 13, versículos 1 al 5, Jesús rechaza la idea de que las tragedias sean siempre resultado directo del pecado de las víctimas. Su mensaje es claro: lo que importa no son las circunstancias externas, sino el estado de nuestro corazón. Las tragedias son recordatorios urgentes de nuestra necesidad de estar en paz con el Creador. El terremoto, con toda su devastación, fue un momento en que muchos se encontraron con Jesús de una manera personal y transformadora. Este patrón no es exclusivo de Haití ni de los eventos modernos. En toda la Biblia encontramos historias donde Dios utiliza eventos aparentemente catastróficos para redirigir corazones hacia Él. Pensemos en José, vendido como esclavo por sus propios hermanos, injustamente encarcelado y olvidado. Lo que parecía una serie de eventos sin sentido y crueles, Dios lo utilizó para salvar vidas y cumplir su promesa. En Génesis capítulo 50, versículo 20, José declara a sus hermanos: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo». ¿Podría el terremoto en Haití ser parte de un plan mayor, uno que no podemos comprender completamente? Aunque no podamos responder con certeza, lo que sí sabemos es que el carácter de Dios no cambia. Él es bueno, justo y lleno de misericordia. En medio de la confusión, podemos aferrarnos a promesas como las de Jeremías capítulo 29, versículo 11, «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis». El pueblo de Haití, al igual que todos nosotros, está incluido en esos pensamientos divinos. Otra lección que aprendemos del sufrimiento es que nos impulsa a actuar como la Iglesia de Cristo, un cuerpo que trabaja unido por amor a los demás. Este terremoto activó una red global de compasión, movilizando recursos, manos y corazones en un poderoso testimonio del amor de Dios. ¿Cuántos recordarán a los cristianos que llegaron hasta Haití para sanar heridas, construir hogares y hablar de un Salvador que nunca abandona? Esos actos de obediencia y amor no pasaron desapercibidos para Dios, fueron actos de adoración en acción. Como nos recuerda Santiago capítulo 2, versículo 26, «Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta». Finalmente, el terremoto en Haití nos enseña una verdad dura, pero liberadora. Este mundo no es nuestro hogar final. Es un lugar temporal y quebrantado por el pecado. Las tragedias como el terremoto sacan a la luz nuestra vulnerabilidad, recordándonos que nuestra esperanza no debe estar en las cosas terrenales, sino en la promesa de vida eterna con Dios. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, leemos de la esperanza gloriosa que nos espera. «Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron». Qué promesa tan poderosa para todas las personas que sufrieron en Haití y para quienes enfrentamos nuestras propias tragedias. Dios no solo permite el sufrimiento, Él lo redime. Lo transforma en una herramienta para su gloria y para nuestro bien último. Aunque nunca dejaremos de lamentar las vidas perdidas y el dolor que acompaña a estas tragedias, podemos confiar en que Dios, en su infinita sabiduría, no deja que nada se pierda. Filipenses capítulo 1, versículo 6 nos asegura, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En Haití, Dios sigue perfeccionando su obra, una vida a la vez. El terremoto en Haití fue un recordatorio brutal de que el dolor no discrimina. Todos enfrentamos sufrimiento en algún momento de nuestras vidas. Pero en medio de la devastación, la Biblia nos enseña que Dios no está ausente. Él está allí, caminando con nosotros, llorando con nosotros y redimiendo nuestras circunstancias para un propósito eterno que trasciende nuestra comprensión. A través de su palabra, encontramos consuelo, esperanza y un llamado a actuar como embajadores de su amor en un mundo herido. Hoy, podemos decidir si la tragedia nos aleja de Dios o nos acerca más a Él. En momentos de prueba, recordemos que nuestra fe no está cimentada en la ausencia de sufrimiento, sino en la presencia inmutable de Dios. Él nos promete restauración, redención y una esperanza que no decepciona. Romanos capítulo 5, versículo 5. Te invito a reflexionar cómo está usando Dios tus propios momentos de sufrimiento. Quizás, como con Haití,
Él está sembrando algo nuevo en medio de los escombros. Confía en su carácter, en su plan y en su amor inagotable. Y si este mensaje ha tocado tu corazón, comparte con otros. Comenta con lo que Dios ha hecho en tu vida y sigamos juntos alabando al Dios que está presente, incluso en medio del sufrimiento.